6 de junio de 2020, muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos algunas de las noticias destacadas a esta hora. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, anunció que no participará en las próximas elecciones como candidato a la presidencia de la República ni a ninguna otra dignidad. Sin embargo, anunció que como resultado del diálogo con distintos sectores del país, en los próximos días presentará a la Corte Constitucional un proyecto de consulta popular que, a decir de Nebot, cambiará la estructura del país y permitirá corregir las distorsiones que impiden el desarrollo. Así lo dijo. Es público que en este momento encabezo todas las encuestas serias, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Ningún personaje, institución o ideología los ha sacado de la pobreza y el desempleo y llevado a la prosperidad. No han querido o no han podido. Solo tú, solo ustedes, solo el pueblo en su conjunto puede hacerlo actuando directamente a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana y convirtiendo su pronunciamiento en las urnas en una obligación de inmediato cumplimiento, respecto de la cual ni los grupos de presión, ni el presidente de la República, ni absolutamente nadie, ni los asambleístas podrán decir ni pío. Y tendrán que ser solo mudos implementadores de la expresa voluntad del pueblo ecuatoriano. Las preguntas de la consulta para la prosperidad serán claras, pocas, sencillas, y sus respectivas respuestas se convertirán en leyes que ningún presidente, ningún asambleísta podrá cambiar, porque solo el pueblo podría hacerlo. Y en otro tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció nuevas disposiciones que permiten la flexibilización de varias actividades en cantones con semáforo amarillo y verde. Entre las medidas consta la reactivación del turismo interno, visitas a museos y trabajo presencial en el sector público. El transporte interprovincial de pasajeros está autorizado en aquellos lugares en donde los municipios estén listos para abrir las estaciones. Los anuncios los hizo este jueves la ministra María Paula Romo desde las instalaciones del ECU 911 en Quito. Indicó que entre las medidas adoptadas para flexibilizar las restricciones están la autorización de reuniones familiares o entre amigos con pocos integrantes para evitar el riesgo de contagio. Pero tenemos que fijar un grupo más controlado de personas con las que vamos a volver a entrar en contacto. ¿Por qué? Porque yo digo muy bien, en las próximas semanas nos vamos a reunir con mi familia más cercana, por ejemplo, pero voy a estar pendiente, se puede controlar el cerco epidemiológico, me voy a enterar si es que alguien presenta síntomas. Las visitas a zoológicos, museos y playas están en estudio y eventualmente podrán realizarse desde julio bajo estrictas medidas de bioseguridad. Estamos analizándolo, todavía no hay una decisión definitiva, pero sí estamos considerando este cambio a propósito también de que las clases en línea en la sierra se terminan. Por eso les decía, por ejemplo, lugares como las playas se podrán eventualmente reactivar. La ministra Romo señaló también que desde la próxima semana se aplicará un plan piloto para la reapertura de los centros de protección de niños y niñas en los cantones con semáforo verde. Solo tenemos en este momento 4 cantones que están en verde, entonces vamos a empezar con un piloto reabriendo los servicios de cuidado infantil en estos cantones en verde. La jornada laboral presencial en el sector público se retomará el 50% desde el próximo lunes. María Paula Romo mencionó además que el sector turístico registra pérdidas por $500 millones a causa de la pandemia y que este sector volverá a operar desde julio de forma interna, pero solo donde el semáforo esté en color verde y amarillo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Revisemos quiénes son nuestros invitados hoy.
Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS. Sondeo de opinión en 15 provincias acerca de la evaluación de la gestión de autoridades nacionales y regionales. Nivel de aceptación actual e histórico del presidente, vicepresidente, Asamblea y Consejo Nacional Electoral. El nivel de la aprobación a la gestión de alcaldes en 8 ciudades. Lo revisaremos. También estará con nosotros Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas. La corrupción en los hospitales de Guayaquil antes y después de la pandemia, las irregularidades que denunció la Comisión Anticorrupción desde la construcción del hospital del IES en Los Ceibos. Lo examinaremos. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. La corrupción es el signo de nuestros tiempos. Hay un grupo de ladrones que desde la sociedad civil, pero con acólitos y cómplices en las más altas esferas del poder público, roban sin miedos, confiados en que a ellos no los toca nadie, en esa suerte de inmunidad que les confiere una jerarquía impune a la que no le importa meterle la mano literalmente a los vivos, pero también a los muertos. Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias a usted. Saludo a los televidentes. De esta situación crítica, del universo de los pillos, ¿hay retorno o al igual que el coronavirus, la deshonestidad no tiene cura? Mire, Lenin, no nos podemos engañar. En esencia, nada ha cambiado. La situación sigue igual, a pesar de alguna actitud importante de la fiscal general de la Nación. Pero una golondrina no hace verano y hay toda una estructura que viene implementada, como usted dijo al inicio, no ahora en la pandemia, sino desde antes de la pandemia. Tenemos 13 años de la implantación de una red de corrupción, de un sistema de corrupción que abarca toda la institucionalidad pública. Y que roben todas las instancias, ¿no? Roban cuando construyen los hospitales, roban cuando los equipan y luego roban cuando tienen que proveerle de insumos y de medicinas. Nunca dejan de robar. Bueno, el asunto es que todo esto lo hemos descrito, hemos presentado documentación, elementos de las redes que operan, de las empresas vinculadas, de todo lo que ahora se está haciendo evidente, inclusive de aquello de lo que usted decía del Hospital de Los Ceibos. Hay hechos que son incontrastables. Por ejemplo, el presidente de El Salvador acaba de inaugurar un hospital con 1000 unidades de cuidados intensivos por $43 millones. Solo de cuidados intensivos 1000 unidades, además del resto de áreas. Y aquí el Hospital de Los Ceibos, que nos dijeron que tenía 650 camas que hasta ahora no funcionan, nos lo pasaron por más de $140 millones. Entonces, en el país, como usted decía, se ha hecho de todo, pero el asunto no termina allí. Es que nosotros hemos dicho varias veces, y lo ratifico, hay que seguir el hilo de la corrupción, la vía de la corrupción. Y como decían antes, todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos de la corrupción llevan a Quito. Y llegan pasando por la Asamblea Legislativa, por la Prefectura, por la Alcaldía, llegan cruzando la Plaza Grande hasta Carondelet. Se acaba de develar por un periodismo de investigación que no solamente hubo, así como arroz verde y arroz moreno, ha habido un departamento de lujo verde en el Swiss Hotel, pero también ha habido un departamento moreno en el Hilton Colón, donde consta que funcionarios designados por el presidente de la República se reunían con el ahora detenido Daniel Salcedo. Y esto es gravísimo. Estamos hablando del expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí, del señor Granda. Precisamente, pero el asunto que todos nos preguntamos, o que deberíamos preguntarnos, ¿quién designó a ellos? ¿Quién designó a Granda?
quién ha designado a Guate, que debería ser no solo destituido, sino que no debió haber sido posesionado. La superintendenta de bancos y compañías también debe ser destituida porque ella lo posesionó a sabiendas que no cumple con los requisitos para ser presidente del BIES. Está demostrado, no tiene título que lo habilite, no tiene perfil de idoneidad. Y entonces, todo esto que está sucediendo, donde hay un gran aparato de detenciones y, como decía, la fiscal hace un gran esfuerzo, pero no todos caminan a su mismo paso. Ahora, Ricardo, la Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado que va a proponer una plataforma de 3 temas. Vamos por el primero, que consiste en definir un sistema nacional anticorrupción. ¿Cuáles son los cambios que se requieren? Bien, la comisión se sustenta en el hecho de que antes había controles previos a todos los procesos de contratación, durante el proceso y después. Eso fue suprimido en la época de Correa. Se ha recuperado una parte de la capacidad de la Contraloría de intervenir, pero aún no hay el control previo. Por otro lado, debe de afinarse todo lo que significa el CERCOP, porque el CERCOP no ha podido o no ha querido detectar todos estos turbios contratos que burlaban el sistema de compras, que burlaban la supuesta puja de subasta inversa, y ha tenido que ser la Comisión Anticorrupción y algunos sectores del periodismo de investigación quienes lo señalen. Adicionalmente, están en deuda con el país y tiene, por lo tanto, que constituirse un comité anticorrupción que integre Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y la UAFE. La UAFE está en deuda con la conciencia nacional porque hasta ahora no nos entrega un solo caso de enriquecimiento ilícito. Eso se ha podido encontrar porque se cae en la avioneta y se encuentra la maleta con los dólares, o se allanan domicilios y se encuentran cantidades superiores al $1.000.000 en billetes. Porque si no, no pasa nada. Ahora, un cinismo lleno de verdad nos alimenta desde niños, que echa la ley, echa la trampa, nos dicen y lo evidenciamos. En los hospitales del IES, por ejemplo, las adquisiciones se las realizaba con el mecanismo de convenio de pago que se usa solo en emergencias y que permite la compra directa. Y no estamos hablando de las compras de esta emergencia del coronavirus, sino las que se han venido realizando desde el 2018. ¿Dónde están entonces los controles de la Contraloría, del CERCOP? Si no es como usted dice, por el periodismo y la Comisión Anticorrupción, la gente no se entera de nada. Precisamente estamos, como decía, exigiendo que haya una acción correcta y que no nos desviemos de los puntos claves. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se hacen espectaculares operativos y resulta que en el caso, por ejemplo, del hospital del suburbio u Hospital Guayaquil, como se lo denomina, Abel Gilbert, toman detenidos a los médicos que están haciendo la labor en la primera línea de combate a la pandemia, involucran a gente de mucho prestigio como al doctor Alex Gutiérrez Gómez, a la doctora Ana Zambrano, y ocurre que los gerentes, los jefes están prófugos, ellos no estaban ese día. ¿Cómo así? Trata solamente, Ricardo, se trata solamente de que son responsables los gerentes, los directores de los hospitales, los encargados de las adquisiciones, porque en el caso de los hospitales del IES, por ejemplo, hay un consejo directivo, hay un presidente de consejo directivo, y en el caso de los hospitales del Ministerio de Salud Pública hay subsecretarías, hay direcciones, hay ministerios, ¿no? A eso me refiero, que el señor Paul Granda, así como el señor Richard Espinosa antes, así como el señor Ramiro González y ahora Guate, fueron designados por Correa y por Moreno. Entonces, ¿quiénes designan a los jefes máximos? Por eso digo, la red de la justicia está atrapando algunas sardinas, a uno que otro tiburón, pero las ballenas y al rey Neptuno todavía no lo capturan. Entonces,
se necesita tomar medidas muy concretas, pero el pueblo ecuatoriano tiene en sus manos la solución. El 2021 puede elegir un gobierno distinto, personas que vayan a la asamblea, no como las de ahora, llenas de coimeros, de diezmeros y de gente que está o destituida, o prófuga, o detenida. Entonces, el pueblo ecuatoriano con su voto puede cambiar la realidad del país. Eso también es un llamado fundamental, porque si no seguiríamos discutiendo eternamente este tema y lo de la corrupción no terminaría. Ahora, Ricardo, al inicio de este diálogo decíamos que ustedes proponen una plataforma de 3 ejes. El sistema de lucha contra la corrupción es uno, otro es la defensa de la seguridad social. En función del tiempo, le ruego brevemente nos comente defenderla de quién. Bueno, defenderla de Guate de ahora directamente, porque él es un insolente recadero de los que quieren meterle la mano a los recursos del IES. Yo hablo como uno de los 5 millones de asegurados, tanto al IES, al ISVA y al ISPOL, donde hay serias denuncias de que primero, como usted dijo, en los hospitales del IES no ha cambiado nada. El señor Guate dijo que hay 101 gerentes o directivos del más alto nivel de los hospitales del IES que los va a cambiar, y ha cambiado solo a uno, al del Teodoro Maldonado, que es el que no está implicado en nada. Entonces, mire cómo nos quieren engañar al país y enredarnos en una discusión sin sentido de que hay que descontar el 0,5 hasta el 1,59. Eso es lo que ellos quieren, cuando en realidad lo que están buscando es entregar los recursos del IES a las aseguradoras privadas de fondos de pensiones, que es un viejo sueño de la oligarquía, del Fondo Monetario Internacional, pero no dice nada de la brutal deuda que tiene el Estado con el IES, que rebasa los 24.000 millones de dólares. No son 12.000, no son 6.000, como dicen algunos datos, son más de 24.000 millones de dólares. Entonces, nosotros los jubilados, los afiliados, que somos los pensionistas, los del seguro campesino, que somos los dueños del IES, no tenemos voz ni voto. Hay un consejo directivo espurio donde el señor Guate es como jefe de Hacienda y se permite cada día decir una cosa, al otro día decir otra. Le vamos a descontar a los afiliados, no vamos a atender a los menores de 18 años, pero porque eso representa 300 o 400 millones al año, pero el Estado le debe 24.000 millones al IES. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Por eso digo, la indignación popular crece y ojalá se exprese el 2021 cambiando de raíz este país. Ricardo, el tercer punto de esta plataforma que va a plantear la Comisión Nacional Anticorrupción es la reestructuración de la deuda. Habrá análisis de lo contratado y sugerencias, pero en principio, allí también hay corrupción. Bueno, hay serias evidencias de que el pago que hizo en pleno pico de la pandemia el ministro Martínez, una de las razones por las que debería ser destituido, tiene que ver con los tenedores de esos bonos que se pagaron. Ese es uno de los misterios que nadie devela. No sé si la OAFE tiene la capacidad de investigar quiénes son, de pedir ayuda a Panamá, a donde dice que están las financieras que manejan esos bonos, para saber quiénes son los dueños de los bonos, porque se ha dicho que hay gente del país vinculada a eso. Entonces, si es que no hay una decisión de actuar como debe ser, inclusive patrióticamente, no pagan un centavo al IES, pero sí están preocupados de pagar la deuda externa. No han pagado desde octubre del año pasado hasta junio de este año, no han pagado nada del 40% de las pensiones jubilares, pero el señor Martínez sí está preocupado de pagar la famosa deuda. Miren Argentina, ellos los han amenazado de que van a caer en default y no sé cuánto, y el presidente de alguna manera, en forma digna, les ha dicho a los prestamistas y a los acreedores: señores, Argentina no puede pagar más de lo que les estamos ofreciendo, y no les podemos pagar sino hasta después de 5 años. El Ecuador puede declarar una moratoria, pero se necesita un gobierno patriótico distinto a los que hemos tenido en estos últimos 13 años. Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por venir a Contacto Directo. Y al volver estará con nosotros Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATUS. El sondeo de opinión en 15 provincias sobre la evaluación de la gestión de autoridades nacionales, regionales, Asamblea y CNE. Ya regresamos.
Un sondeo de opinión de Sedatos a nivel nacional, 15 ciudades y 1.490 casos al 19 de junio con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3.4% muestra el nivel de aceptación a autoridades nacionales y locales. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. Nuevamente, pues una gran satisfacción poder conversar con usted y con la población. Sí, doctor Córdoba, la información que lo invito a empezar con la aprobación de gestión del presidente Lenín Moreno desde mayo de 2017 en que comenzó su mandato. ¿Qué nos dicen las cifras? Sí, en realidad pues nuestros estudios son estudios permanentes. Eso nos permite tener una tendencia muy marcada y poco a poco viendo cómo se desenvuelve la gestión. En el caso del presidente de la República, el presidente pues comenzó con una gestión el 30 de mayo cuando se midió con un 66% de aceptación, que es bastante alta, e incluso subió a 77%. Él dijo, bueno, vamos a tener más diálogo, vamos a hacer participar más a la población. Muchas ofertas que las hizo, pues entonces estaba la gente muy pendiente. Sin embargo, desde después de agosto se vino el gran problema de la corrupción, el problema de que no era verdad lo que se había dicho, que estaba la mesa servida, con una situación económica sumamente compleja, el desempleo que avanzaba, la situación económica para las familias difíciles. Entonces bajó hasta mayo del 19 a 26%, y luego el golpe muy fuerte fue en octubre, pues que bajó a 8%. Si ustedes recuerdan, los presidentes Bucaram y Maguad cayeron con el 7%, estuvo apenas a un punto de esa cifra. Se recuperó porque el país realmente despertó ante la situación que estaba y defendió la democracia, vio que habían personas que no tenían nada que ver con la defensa del Estado, creció al 19, 20%, pero luego hasta junio de este año, 19 de junio, vemos que también ha bajado al 15% de aprobación. Pero la credibilidad del presidente, doctor Córdoba, la credibilidad del presidente es menor todavía a esos 15 puntos, y parecería ser que la manera como se abordó la crisis sanitaria que generó el coronavirus le termina pasando factura al gobierno. Exactamente. Ya la población va tomando más criterio de las cosas, y sobre todo con la pandemia, cuando se llega realmente a ver la verdadera situación de lo que es la pobreza, de lo que es la falta de servicios, de lo que es entonces enfrentar el día a día, vemos pues que la credibilidad baja al punto de que de lo que estaba en 67% en el mes de agosto, ahí podemos ver en el gráfico, incluso como de mayo a agosto subió a 67, pero fue también una baja constante al punto que a junio de este año está en 13%. O sea, es una consecuencia de lo que ha estado viviendo el país en los últimos años, que se viene desde luego de las décadas anteriores. Y 13% sobre 100 pues es un puntaje bajo para el presidente. Tenemos que va directamente, como les decía, de la mano de lo que es la aprobación y la desaprobación al manejo del coronavirus. La pandemia ha picado mucho en el espíritu de los ecuatorianos. Por eso cuando nosotros les pedimos que califiquen cómo ha sido el manejo de parte de la población del coronavirus, no sé si lo tienen esa información. Está en pantalla, doctor Córdoba, adelante. Vemos que la aprobación, pues, para el presidente en el manejo del coronavirus está en el 14.6%. Y aquello que le teme más frente a la situación actual. Entonces, la población lo que más le teme es que se contagie él o su familia y no tener recursos para atenderlo. Ahora, lo mismo, pues, y a perder a un familiar. Doctor Córdoba, ¿cómo? Sí. Pero mientras el presidente está con una aprobación y una credibilidad bajísima, hay otra cara de la medalla, y dentro del mismo gobierno el vicepresidente Otto Sonnenholzner tiene cifras que no son catastróficas como las de Lenín Moreno. Sí, eso también podríamos ver que el vicepresidente de la República, pues, él ha estado realmente en el día a día, en cómo se dio desde marzo la situación,
Él se puso al frente, salió con la atención en todo sentido y pues da como resultado entonces una aprobación que de octubre, que tenía el 24.9, sube al 51.2 y ahora está un poco menos, 49.3, pero como le digo, es una consecuencia también de la forma como se ha atendido a esa población pobre, población que ahora actualmente de lo que es la situación de la población, que no ha estado pues debidamente servida, y sobre todo en el caso de la pandemia, el vicepresidente de la República, pues vamos a decir, es el que estuvo presente en todos los acontecimientos, y como consecuencia de ello viene pues una aprobación a su gestión, realmente a la gestión que la hizo durante estos meses de abril y mayo, del 51.4 y ha bajado de alguna manera al 49.3%. Ahora, tiene una buena aprobación, a 49 no es malo para los políticos, pero en cambio la credibilidad no lo acompaña. Y yo le quiero preguntar, doctor Córdoba, si no hay una contradicción. ¿Cómo es que alguien aprueba la gestión de alguien, pero resulta que no le cree? Más bien es una forma como siempre se ha observado, Lenín. La aprobación suele ser un poco más alto que la credibilidad. Aprueba lo que hace, pero está por detrás, por ejemplo, los ofrecimientos que se hacen en campaña, los grandes programas de trabajo. ¿Hasta dónde entonces se cumple lo que el líder, lo que el candidato dijo en su campaña? No es así. Y ahí es cuando baja la credibilidad. La credibilidad siempre está por debajo de unos 3, 4 puntos. En el caso del vicepresidente ha bajado de lo que tenía 45.5, ahora está en 42.3%. Esto, no sé si vamos a tener oportunidad también, cómo es lo que se refleja, lo que piensa la población en la calificación que dan sus alcaldes. Sí, ustedes han escogido a 8 alcaldes de Costa, Sierra y Oriente para medir el apoyo popular a su gestión. Yo quisiera pedirle, doctor Córdoba, que empecemos por los de ciudades más pequeñas y dejemos Quito y Guayaquil para el final. ¿Qué es lo que encontraron ustedes luego del sondeo? Bueno, justamente tenemos aquí un cuadro en donde analizamos, me parece que son 8 de casi todos los alcaldes que hemos medido, y vemos que en las ciudades pequeñas, un alcalde que tiene Perdón. Adelante, doctor Córdoba, lo estamos escuchando. Sí, vamos a mencionar entre los alcaldes de ciudades pequeñas como Abraham Freire de Paz, del Lago Agrio. Él ganó las elecciones con el 41%, sin embargo vemos que tiene ahora el 74.5% de aprobación. Ha mejorado, y también en lo que se refiere al manejo del COVID, tiene el 74.8%. Aquí está el cuadro que hemos presentado. Di el caso del ingeniero Abraham Freire, 74.5 de aprobación, 74.8 al manejo del COVID. Está en primer lugar el ingeniero Agustín Casanova de Portoviejo, 75.5. Él también ganó las elecciones con 43.8, pero ahora tiene 75.5 de aprobación, un 75% de su trabajo con el CONAVID. El abogado Agustín Intriago de Manta también, él tuvo un 41.6% cuando que ganó la elección, ahora tiene 74.6% en su apreciación de la gestión y 73.6% en el manejo del COVID. También de una ciudad importante, Ibarra, la ingeniera Andrea Ciscaco, ella ganó con el 33% su elección y ahora está con 52% y 53% en el COVID. El ingeniero Zúñiga de Puyo, él también él ganó con el 24.6% la elección y ahora está con 51% en su aprobación a la gestión y 56% en lo que se refiere al manejo del COVID. Y ya cuando entramos a las ciudades más grandes del país, doctor Córdoba, ya cuando entramos a las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, vemos que los respaldos difieren o no se acercan siquiera a los que tienen los alcaldes de las principales ciudades manabitas, ¿no? Ellos están por encima de los 70 así lo puntos. vemos. Y Quito, Guayaquil y Cuenca están por debajo de los 50 puntos. Pues exactamente.
El doctor Yunda comenzó con su elección, fue del 21.4% con el que triunfó, ahora tiene 43 puntos, pero está por debajo de todas las ciudades que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Aló? Y Cintia Viteri, ¿qué pasa con la alcaldesa de Guayaquil, doctor Córdoba? Bueno, ella ganó con el 52.6%, sin embargo, ahora tiene 41.2%. Y el alcalde de Cuenca, que ganó con 28.1%, está con 39.1%. Ahora, ¿qué es lo que nos demuestra esto, doctor Córdoba? ¿La población castiga a los gobernantes locales que a final de cuentas no son los responsables del manejo de la salud, que es una competencia exclusiva del gobierno central? La población responde de acuerdo al servicio que se le brinda a la ciudad. El alcalde es el que está más cerca de la realidad de la ciudad. Es el que está más cerca de los barrios por donde tiene que ser atendidos. Y entonces, fíjese cómo la aprobación a los alcaldes de ciudades menores casi duplica la puntuación con la cual llegaron. No es política, es servicio. No es mensaje cualquiera, es acción. Y por otro lado también, el factor que ha golpeado totalmente es el factor de la corrupción. La corrupción es la que ahora más que nunca se da cuenta que la población sí se da cuenta de lo que está pasando, a dónde se ha llegado. Lo vamos a ver después. Ahora, doctor, a propósito de la corrupción, sí, quería consultarle a propósito de este tema de la corrupción y de cómo puede impactar sobre un determinado personaje o institución. ¿Qué nos dice el sondeo en lo que se refiere a Congreso, a Asamblea, diputados, asambleístas? ¿Qué tenemos a 7 meses de la próxima elección, de la próxima contienda? Exactamente. La Asamblea, los congresos, es donde se mira a la gente, es el espejo donde se mira. ¿Están trabajando bien? ¿Están legislando? ¿Están fiscalizando? ¿O también son parte de la corrupción? Aquí tenemos un trabajo. Yo tengo un libro que dice el Ecuador de 1809 al Ecuador del 2200, desde el 2019, y recogemos lo que ha sucedido. Estas son cifras provenientes de estudios bien, digamos, elaborados como corresponde. No son estudios que se hacen en forma que no debe hacerse. Los congresos han tenido unas bajas tremendas. Cuando comienzan, están altos, pero conforme avanza su gestión, baja. En el año 2002 bajó al 5% la aprobación. Subió cuando entró el nuevo presidente en el año 2003, 23%. Pero, sin embargo, baja en el año 2005 al 7%, 10%, 7%. Después viene el Congreso de los Manteles. Una cuestión que nunca se pudo imaginar siquiera que un Tribunal Supremo Electoral eche fuera a más de 50 congresistas. Vino la Asamblea Constituyente con 46%, pero aquí vemos cómo mejora en alguna manera, pero decae totalmente. La aprobación a la Asamblea Nacional ahora está en solamente el 6%. Y no se diga la credibilidad. La credibilidad en la palabra de los asambleístas vale la pena que la toquemos. No vale nada, no vale nada porque la credibilidad está en 4.5%. Ha habido casos que tenía 3%. 3 de cada 100 creían a los congresistas o asambleístas. Con el Congreso de los Manteles bajó la credibilidad al 7%. Hay congresistas que realmente pues sí son conocidos, por lo menos, se destacan. En el último año vemos ahí si hay pues, asambleístas que se destacan.
el ingeniero o arquitecto Donoso, está también la señorita Maya Montaño, Cristina Reyes, ¿no? El propio presidente de la Asamblea. Pero le digo, es una fotografía de lo que está viviendo el Doctor país. Córdoba, las elecciones presidenciales y de asambleístas se aproximan. ¿Cuál es el nivel de aceptación popular del organismo electoral? Sobre todo tomando en cuenta que esta aprobación o desaprobación no sería sino el reflejo, el síntoma de la confianza que tiene la ciudadanía en las personas que van a tener el control, pues, de los votos, ¿no? Ellos son los que cuentan los votos y a final de cuentas quienes nos dicen quién ha ganado la presidencia de la República. Usted lo ha dicho, Lenny, es el reflejo de la credibilidad que tiene la población en la política. Poca credibilidad. Cree en la democracia, defiende la democracia, pero considera que no se debe manejar como está. Era la oportunidad para que los líderes se hagan presentes ante la forma como está manejándose el país. Yo creo que en este momento yo también quiero que decir algo, Lenin. No está bien que aparezcan una serie de firmas encuestadoras que yo no me voy a poner a hacer, por ejemplo, una operación quirúrgica cuando no conozco, pero sí he estudiado la materia. Por favor, no se debe dar curso a encuestas electorales que hablan hasta de cómo va a ser la primera y la segunda vuelta ¿Por qué no es del pertinente, próximo año. doctor Córdoba? ¿Por qué no es pertinente en este momento? No es pertinente porque tenemos el 85% de la población que no ha tomado su decisión. Identifica a líderes, identifica a personas que se acercan a la población, que lo ayudan, lo sirven, lo apoyan, pero no a los que hablan porque sí. Entonces, doctor Córdoba, esos que dicen que van primeros en todos los sondeos son primeros en sondeos de un 15% que está decidido ya por quién votar. Exactamente. ¿Cómo le creemos? No se debe engañar a la población con esas encuestas. No se debe engañar a la población con encuestas mentirosas, mal hechas, totalmente dirigidas. ¿Cómo va a ser que se hagan estimaciones de primera y segunda vuelta? Hay que tener respeto a la población. Y vemos que la autoridad electoral apenas tiene 13% de aprobación, de credibilidad. Tenemos que hacer lo posible para que el ecuatoriano confíe en su autoridad. La corrupción ha destruido. Estamos frente a una situación en la que tenemos que defender el verdadero liderazgo, el verdadero movimiento, que atienda a esa población que ahora se ha visto en la situación difícil en la que está. El número uno en problemas, el problema de la corrupción es el número uno. Entonces, es cuando tenemos que atender justamente a esa población que espera que aquellos que demuestran en la práctica que son buenos dirigentes, buenos líderes, sean los que estén también de candidatos a la presidencia de la República. Ángel Polibio Córdoba, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Son las 7:42, una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera estamos concluyendo Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes, Lenin. Que tengan todos un buen fin de semana, sobre todo aquellos que no tienen que desgastarse pensando en candidaturas electorales. Hasta el próximo viernes.